Hola y bienvenidos al Laboratorio de Historias de Infidelidad. Apreciamos mucho que hayan venido. La historia de hoy está llena de giros y vueltas que seguro disfrutarán. Así que siéntense, relájense y entremos en la historia. John Warren se paró frente al Consejo Municipal, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo. A sus 45 años, estaba en la cima de su carrera como arquitecto, y este momento se sentía como la culminación de años de arduo trabajo y dedicación. El diseño innovador de un centro comunitario sostenible que estaba presentando no era solo otro proyecto, era su pasión, su visión para unir a la gente en un espacio que pudiera hacer una verdadera diferencia. Mientras hablaba, su entusiasmo era palpable. Cada palabra llevaba el peso de incontables horas de planificación, diseño y refinamiento. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante, claramente comprometidos con la presentación de John. Cuando terminó, un silencio palpable llenó la sala antes de que la alcaldesa rompiera en una sonrisa cálida. Señor Warren, su visión es exactamente lo que esta ciudad necesita, dijo, su voz llevando una nota de verdadera admiración. Nos pondremos en contacto pronto con nuestra decisión final. Iona asintió, intentando mantener una expresión profesional a pesar de la ola de triunfo que sentía en su interior. Mientras recogía sus materiales, podía escuchar a los miembros del consejo murmurar entre ellos, sus tonos positivos y emocionados. Se permitió una pequeña sonrisa mientras salía de la cámara. El aire fresco de otoño golpeó el rostro de John cuando salió afuera, conectándolo con la realidad después de la intensidad de la presentación. Respiró hondo, saboreando el momento. Este proyecto podría ser el que cimentara su legado, el que dejara una verdadera marca en la ciudad que amaba. Mientras caminaba hacia su auto, su teléfono vibró en el bolsillo. John lo sacó, esperando un mensaje de felicitación de Ruby, su esposa desde hace 15 años. En cambio, el mensaje que vio le hizo sentir una leve punzada en el corazón, trabajando tarde otra vez, no me esperes despierto. John suspiró, guardándose el teléfono sin responder. No era la primera vez que Ruby enviaba un mensaje como ese, y últimamente parecían llegar más frecuentemente. Una pequeña voz en el fondo de su mente susurró que algo no estaba bien, pero la apartó. Su relación había estado tensa recientemente, pero él lo atribuía al estrés de su gran proyecto. Una vez que las cosas se calmaran, tendrían tiempo para reconectar. Poco sabía John que la tormenta que se avecinaba en su vida personal pronto haría que sus triunfos profesionales parecieran insignificantes en comparación. Más tarde esa noche, John se sentó en su oficina en casa, el resplandor de la pantalla de su computadora iluminando su expresión concentrada. Estaba revisando algunos retoques finales a su diseño, decidido a perfeccionar cada detalle. La casa estaba en silencio, la ausencia de Ruby se sentía como algo tangible en la quietud. Necesitando enviar un correo electrónico urgente a un colega, John se dio cuenta de que había dejado su portátil en el auto. En lugar de salir afuera, decidió usar la computadora compartida en la sala de estar. Al sentarse, notó que Ruby había dejado su cuenta abierta. Estaba a punto de cerrar la sesión cuando un mensaje llamó su atención. Era de Ruby a su madre, y el contenido hizo que la sangre se le helara. Una vez que tenga suficiente dinero de él en mi cuenta, lo dejaré y le diré a la policía que abusó de nuestra empleada doméstica. Eso debería ponerlo tras las rejas por mucho tiempo. John se quedó mirando la pantalla, su mente negándose a procesar lo que estaba viendo. La mujer a la que había amado y en la que había confiado durante 15 años estaba tramando destruirlo. En un instante, su mundo se hizo pedazos. El futuro que había imaginado construir, su carrera, envejecer con Ruby, se desmoronó hasta convertirse en polvo. Por un momento, una ira blanca y ardiente recorrió sus venas. Quiso enfrentar a Ruby, exigirle respuestas, sacudirla hasta que le explicara cómo podía traicionarlo así. Pero tan rápido como llegó la rabia, se desvaneció, reemplazada por una fría y calculada furia. John se obligó a mantenerse tranquilo. Sabía que necesitaba actuar estratégicamente.
En los días siguientes, John se convirtió en un maestro de la decepción. En la superficie, mantuvo su rutina habitual, iba al trabajo, discutía el proyecto del centro comunitario, incluso compartía comidas con Ruby cuando sus horarios coincidían. Pero bajo esta apariencia de normalidad, estaba reuniendo meticulosamente evidencia. Descubrió que Ruby había estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta secreta a nombre de soltera. Las cantidades eran lo suficientemente pequeñas para no levantar sospechas inmediatas, pero con el tiempo se habían acumulado en una suma considerable. La mandíbula de John se apretó al darse cuenta de cuánto tiempo debía llevar esta traición planeándose. Pero la decepción financiera era solo el comienzo. A medida que John investigaba más a fondo, descubrió un montón de mensajes de texto entre Ruby y su amante, James Vega. James era un agente inmobiliario de palabras suaves. Se habían conocido en una gala benéfica el año pasado. John recordó cómo Ruby había hablado maravillas sobre el encanto de James y su agudeza en los negocios. Ahora, al leer sus intercambios íntimos, se sintió enfermo. Los mensajes revelaban no solo una relación apasionada, sino un plan cuidadosamente orquestado para arruinar a John. Discutían cómo manipular a sus amigos para que creyeran que John era abusivo, cómo preparar pruebas y cómo asegurar que Ruby obtuviera la mayor cantidad de dinero posible en el divorcio. Con cada nueva pieza de evidencia, la resolución de John se endurecía. Había construido su carrera creando espacios que unían a las personas, pero ahora se estaba preparando para una batalla que desgarraría su vida. Sabiendo que necesitaba más que pruebas digitales, John contrató a un investigador privado para seguir a Ruby y a James. El investigador volvió con un archivo de fotografías condenatorias, Ruby y James en abrazos íntimos, entrando juntos a hoteles, compartiendo reuniones secretas en cafeterías apartadas. Cada imagen era como un cuchillo en el corazón de John, pero se obligó a estudiarlas desapasionadamente. Estas serían cruciales en la lucha que se avecinaba. Con toda esta montaña de pruebas, John contactó a su abogado, Wade Potter. Wade había sido un amigo durante años, y John confiaba en él implícitamente. Cuando John expuso la situación, el rostro usualmente jovial de Wade se tornó sombrío. John, esto es serio, dijo, su voz baja y urgente mientras revisaba la evidencia. Necesitamos actuar rápida y decisivamente. Si lo que has descubierto es cierto, y ciertamente parece serlo, Ruby y James podrían destruir tu vida si actúan primero. Juntos, formularon un plan. John vaciaría la cuenta secreta de Ruby, reuniría todas las pruebas de su plan y de la aventura, y desaparecería antes de que ella pudiera poner en marcha su esquema. Era un movimiento arriesgado, pero quedarse era incluso más riesgoso. ¿Estás seguro de esto, John?, preguntó Wade, la preocupación evidente en sus ojos. Una vez que pongas esto en marcha, no habrá vuelta atrás. Tu vida, tal como la conoces, se habrá acabado. John miró fijamente a los ojos de su amigo. Mi vida tal como la conocía terminó en el momento en que leí ese correo, Wade. Ahora se trata de sobrevivir y asegurarme de que se haga justicia. Wade asintió, impresionado por la determinación de John. De acuerdo entonces. Pongámonos a trabajar. Los siguientes días fueron un torbellino de actividades. John movió dinero, recopiló pruebas e hizo arreglos discretos para su desaparición. Todo el tiempo mantuvo una fachada de normalidad alrededor de Ruby, incluso cuando cada sonrisa que ella le daba, cada toque casual, le hacía la piel de gallina. Finalmente, todo estaba en su lugar. John empacó una pequeña bolsa con lo esencial, su corazón pesado pero su determinación inquebrantable. Mientras cerraba la cremallera de la bolsa, escuchó la llave de Ruby en la cerradura. Por un momento, el pánico lo invadió. ¿Acaso había descubierto su plan? Pero no había tiempo para dudar. John salió por la puerta trasera, su pulso latiendo en sus oídos mientras se alejaba de la casa que había sido su hogar durante más de una década. No miró atrás. Su antigua vida había terminado, pero estaba decidido a salir adelante.
En la creciente oscuridad, John Warren desapareció en la noche, dejando atrás una vida construida sobre mentiras y avanzando hacia un futuro incierto. Pero por primera vez desde que descubrió la traición de Ruby, sintió un rayo de esperanza. La tormenta estaba llegando, pero él estaba listo para enfrentarla. Ruby Warren entró en la casa vacía, sus tacones resonando contra el suelo de madera. La ausencia de sonido era inusual, incluso inquietante. John, llamó, su voz resonando en las habitaciones. Sin respuesta. Una arruga apareció en su cara perfectamente maquillada mientras recorría cada habitación, todas tan vacías y silenciosas como la anterior. Algo estaba mal. John siempre estaba en casa a esa hora, generalmente enterrado en su trabajo en la oficina. Mientras la realización de que John realmente se había ido se hundía en su mente, un frío presentimiento comenzó a crecer en el estómago de Ruby. Corrió a la computadora compartida, sus dedos volando sobre el teclado mientras iniciaba sesión en sus cuentas conjuntas. Sus ojos se abrieron como platos, su boca quedó abierta al ver la pantalla, las cuentas habían sido vaciadas. Cada centavo había desaparecido. Ese bastardo, siseó, sus manos apretándose en puños. Lo sabe. El pánico comenzó a subir por su garganta. Ruby tomó su teléfono y marcó a James con dedos temblorosos. Contestó en el segundo tono. Lo sabe, escupió Ruby al teléfono sin molestarse con los saludos. Ese bastardo se llevó todo y desapareció. La voz suave de James llegó por la línea, teñida de confusión. «Wow, calma, amor, ¿de qué estás hablando, John?» Ruby casi gritó. «Se ha ido, James. Y se llevó todo el dinero con él. Debe haber descubierto nuestro plan». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando James habló de nuevo, su voz había perdido la arrogancia habitual. «Voy para allá enseguida». 20 minutos más tarde, James Vega entró en la residencia Warren, su traje a medida y su cabello peinado contrastando con el caos que estaba ocurriendo. Ruby caminaba nerviosamente por la sala, su compostura completamente rota. «Necesitamos encontrarlo antes de que vaya a la policía», dijo James, su propia arrogancia reemplazada por un palpable miedo. Pasó una mano por su cabello, desordenándolo. Ruby lo miró fijamente, con ojos centelleantes. «No. Seguimos con el plan. Diremos que abusó de la empleada doméstica y huyó. Es nuestra palabra contra la suya». James la miró, sorprendido momentáneamente por su vehemencia. «Pero, Ruby, si él tiene pruebas». «No tiene», lo interrumpió Ruby. «No puede tenerlas. Fuimos cuidadosos». Pero aunque lo dijera, su voz se debilitó, la duda se coló en ella. ¿Habían sido lo suficientemente cuidadosos? Poco sabían Ruby y James que cada palabra que decían estaba siendo grabada. John, siempre meticuloso en su planificación, había instalado cámaras ocultas en toda la casa antes de su partida. Su conversación pánica estaba proporcionando más pruebas en su contra. Mientras Ruby y James continuaban discutiendo, sus voces elevándose y cayendo en olas de acusaciones y miedo, las cámaras capturaban todo en silencio. La previsión de John estaba resultando ser su perdición. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, John Warren se estaba registrando en un pequeño motel bajo un nombre falso. La habitación estaba lejos del hogar lujoso que había compartido con Ruby, pero serviría a su propósito. John colocó su bolsa en la alfombra gastada y se sentó en el desvencijado escritorio. De su bolsa sacó una computadora portátil y una pila de carpetas. A pesar del tumulto en su vida personal, John estaba decidido a no dejar que la traición de Ruby y James descarrilara su carrera. Durante los días siguientes, John dividió su tiempo entre organizar meticulosamente las pruebas contra Ruby y James y enfocarse en su proyecto del centro comunitario. El trabajo le proporcionaba una distracción bienvenida del dolor de la traición, permitiéndole canalizar sus emociones en algo productivo. Mientras se sumergía en planos y especificaciones de diseño, de vez en cuando su mente se desviaba hacia Ruby y James.
Se preguntaba qué estarían haciendo, cómo estarían reaccionando a su desaparición. Una parte de él, la parte que aún dolía por la traición, esperaba que estuvieran sufriendo. Pero John apartó esos pensamientos. No podía permitirse vivir en el pasado. Tenía un futuro que asegurar, tanto personal como profesionalmente. En la residencia Warren, Ruby y James estaban poniendo su plan en acción. Habían decidido ir a la policía, contando una historia de supuesto abuso por parte de John y su repentina desaparición. Ruby pasó horas practicando su historia frente al espejo, perfeccionando la mezcla correcta de miedo y vulnerabilidad. James la había entrenado, usando su experiencia en ventas para ayudarla a construir una narrativa convincente. Mientras esperaban hablar con un detective en la estación de policía, Ruby se inclinó hacia James. Recuerda, susurró, ajuste al plan, sin importar lo que pregunten. No te desvíes. James asintió, con la mandíbula apretada. Alcanzó la mano y apretó la de Ruby, un gesto de tranquilidad capturado por las cámaras de seguridad. El detective Ken Hamilton entró en la habitación, su rostro curtido mostraba una expresión neutral. Había visto innumerables casos de abuso doméstico a lo largo de su carrera, pero algo en este caso le resultaba extraño desde el principio. Señora Warren, comenzó, su tono profesional pero amable, ¿podría contarme lo que sucedió? Ruby comenzó con su historia preparada, su voz temblando en los momentos correctos. Pintó a John como un monstruo, un hombre que presentaba una cara encantadora al mundo mientras aterrorizaba a los de su hogar. Él se enfadaba tanto, dijo Ruby, sus ojos llenándose de lágrimas cuidadosamente ensayadas. Las cosas más pequeñas lo hacían estallar, pero siempre era muy cuidadoso de no dejar marcas donde la gente pudiera ver. James asintió solemnemente, haciendo el papel del amigo solidario. No tenía idea, añadió. John siempre parecía tan tranquilo y sereno en público. El detective Hamilton escuchaba sin cambiar su expresión. Los años de experiencia le habían enseñado a no emitir juicios hasta tener todos los hechos, y algo en este caso levantaba banderas rojas. Señora Warren, dijo cuando Ruby terminó su historia, estas son acusaciones graves. Necesitaremos hablar con su empleada doméstica. Ruby empalideció ligeramente, su compostura se quebró por un momento. Claro, dijo, con voz trémula. Ella, está muy traumatizada. Podría tomar tiempo convencerla de que hable. Los ojos del detective Hamilton se entrecerraron casi imperceptiblemente. La duda en la voz de Ruby, la rápida mirada que compartió con James, todo se sumaba a su creciente sospecha de que había más en esta historia de lo que se decía. Entiendo, dijo con cuidado. Por favor, avísenos en cuanto ella esté lista para hablar. Su testimonio será crucial para nuestra investigación. Mientras Ruby y James abandonaban la estación de policía, sentían una mezcla de alivio y ansiedad. Habían dado el primer paso en su plan, pero las preguntas del detective los habían inquietado. ¿Crees que nos creyó?, preguntó James mientras caminaban hacia el auto. Ruby le lanzó una mirada asesina. Por supuesto que sí. Fuimos convincentes. Ahora solo necesitamos averiguar qué hacer con la empleada doméstica. Lo que Ruby y James no sabían era que su plan ya comenzaba a desmoronarse. Mientras habían estado contando su historia al detective Hamilton, John había hecho su movimiento. Desde su habitación de motel, John había enviado una pista anónima al detective Hamilton, junto con parte de la evidencia que había reunido. El paquete incluía registros financieros que mostraban el desfalco de Ruby, mensajes de texto entre Ruby y James discutiendo su aventura y su complot contra John, y una muestra de las grabaciones de video de las cámaras ocultas en la casa. Cuando el detective Hamilton regresó a su escritorio después de entrevistar a Ruby y James, encontró el paquete esperándolo. A medida que revisaba su contenido, sus ojos se ensancharon con incredulidad. La evidencia pintaba una imagen completamente diferente de la que Ruby y James habían presentado. Sin perder un momento, el detective Hamilton tomó su teléfono y llamó a la señora Warren y al señor Vega.
Necesito que regresen a la estación inmediatamente, dijo, su tono ahora severo y autoritario. Hay algunas inconsistencias en sus declaraciones que necesitamos discutir. Ruby y James intercambiaron miradas nerviosas mientras se sentaban una vez más en la sala de entrevistas. La actitud del detective había cambiado drásticamente desde su última reunión. Ya no era el oyente simpático, en su lugar estaba un hombre que parecía estar a punto de tender una trampa. Señora Warren, señor Vega, comenzó el detective Hamilton, su voz fría y profesional, tengo algunas preguntas sobre sus declaraciones anteriores. Parece haber algunas inconsistencias que me gustaría aclarar. Ruby forzó una sonrisa confusa. Claro, detective. Queremos ayudar en todo lo que podamos, ¿qué parece ser el problema? El detective Hamilton colocó una serie de documentos sobre la mesa. ¿Podría explicar estas transferencias bancarias, señora Warren? Grandes sumas de dinero que fueron movidas de sus cuentas conjuntas con el señor Warren a una cuenta bajo su apellido de soltera. El rostro de Ruby perdió todo color. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. James intervino, sus instintos de vendedor entrando en acción. Detective, estoy seguro de que hay una explicación razonable para. No he terminado, señor Vega, lo cortó Hamilton bruscamente. Luego sacó una pila de mensajes de texto impresos. Tal vez deseen explicar estos intercambios entre ustedes dos. Parecen detallar una historia bastante diferente de la que me contaron anteriormente. Mientras Ruby y James se sentaban en silencio, aturdidos, su plan cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. El detective Hamilton continuó exponiendo la evidencia, y con cada nueva revelación, su actitud pasó de confiada a pánica. Creo que es hora de que me digan la verdad, dijo Hamilton finalmente, inclinándose hacia atrás en su silla. La verdad real esta vez. Ruby y James intercambiaron una mirada de desesperación. Estaban acorralados y ambos lo sabían. Su plan perfecto, aquel del que habían estado tan seguros que tendría éxito, se había derrumbado en cuestión de horas. Mientras comenzaban a balbucear explicaciones y excusas, el detective Hamilton se permitió una pequeña sonrisa sombría. La justicia, parecía, tenía una forma de revelarse, sin importar cuán inteligente fuera el engaño. John Warren salió de su auto alquilado, sus ojos escaneando las calles familiares de la ciudad que había llamado hogar durante tanto tiempo. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones y movimientos calculados, pero ahora era el momento de enfrentar la tormenta que había desencadenado. Se enderezó la corbata y caminó con propósito hacia la estación de policía. El peso de las pruebas que llevaba consigo se sentía tanto como una carga como un escudo. Mientras empujaba las pesadas puertas de cristal, John se preparó para lo que estaba por venir. El detective Ken Hamilton levantó la vista de su escritorio cuando John se acercó. El reconocimiento destelló en sus ojos, seguido por una mezcla de curiosidad y alivio. Señor Warren, dijo el detective, levantándose para recibirlo. Me alegra que haya venido. Tenemos mucho de qué hablar. John asintió, su rostro una máscara de determinación. Así es, detective. Creo que tengo algo de información que arrojará luz sobre los eventos recientes. El detective Hamilton llevó a John a una sala de entrevistas privada. Cuando se acomodaron en sus asientos, John comenzó a contar toda la historia. Habló clara y concisamente, sus emociones controladas mientras revelaba la profundidad de la traición de Ruby y James. Produjo documento tras documento, cada pieza de evidencia más condenatoria que la anterior, estados de cuenta bancarios que mostraban el desfalco de Ruby, mensajes de texto que detallaban la aventura y su plan, fotografías del investigador privado, y finalmente las grabaciones de video de las cámaras ocultas en su hogar. Mientras John presentaba su caso, el detective Hamilton escuchó con atención. Su expresión pasó del escepticismo al shock, y finalmente a un respeto creciente por el hombre que tenía delante. Señor Warren, dijo Hamilton cuando John terminó, he sido detective durante más de 20 años y nunca había visto un caso como este.
El nivel de engaño que ha descubierto es impresionante. La mandíbula de John se apretó. Pensaban que podían destruirme, detective. Subestimaron cuán lejos iría para protegerme. Hamilton asintió, comprendiendo la firmeza en las palabras de John. Lamento que haya tenido que pasar por esto, dijo finalmente, su tono genuinamente comprensivo. Tenga la seguridad de que procederemos con cargos contra su esposa y el señor Vega. Conspiración, fraude, intento de pervertir el curso de la justicia, enfrentan una condena seria. John sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La justicia estaba en marcha. El miedo y la ira que lo habían impulsado durante semanas comenzaban a ser reemplazados por un sentido de reivindicación. Al salir de la estación, John tomó una profunda bocanada de aire fresco de otoño. Por primera vez desde que descubrió la traición de Ruby, sintió que podía respirar libremente. El camino por delante sería desafiante, pero estaba listo para enfrentarlo de frente. A la mañana siguiente, John se encontró nuevamente de pie ante el Consejo Municipal. Esta vez, sin embargo, las apuestas se sentían diferentes. Su proyecto del centro comunitario, antes solo una aspiración profesional, se había convertido en un salvavidas, un faro de esperanza en medio del caos de su vida personal. Mientras comenzaba su presentación, John apartó los pensamientos de Ruby, James y la investigación en curso. Se enfocó completamente en su visión para el centro comunitario, vertiendo toda su pasión y experiencia en cada palabra. Los miembros del consejo escuchaban atentamente, sus expresiones una mezcla de interés y algo más. ¿Era admiración? Ion se dio cuenta de que las noticias sobre su problema personal debían haber llegado a ellos, añadiendo una capa adicional de contexto a su presentación. Los desafíos personales que ha enfrentado, es realmente admirable. John sintió un nudo formarse en su garganta, pero mantuvo la compostura, sosteniendo la mirada de la alcaldesa con firmeza. Su visión para este centro comunitario es exactamente lo que nuestra ciudad necesita, continuó la alcaldesa. No se trata solo del edificio en sí, sino del espíritu que hay detrás de él, el deseo de unir a las personas, de crear algo positivo frente a la adversidad. Señor Warren, me complace informarle que su proyecto ha sido aprobado. La sala estalló en aplausos. Ion se quedó allí, aturdido momentáneamente por el giro de los acontecimientos. Mientras la realidad del momento se hundía, una sensación de triunfo lo envolvió. Su sueño profesional estaba convirtiéndose en realidad, incluso cuando su vida personal se había desmoronado. En ese momento, John se dio cuenta de que su dedicación y resiliencia lo habían llevado a superar ambos desafíos. Mientras los miembros del consejo se acercaban a felicitarlo, John se permitió una pequeña sonrisa. Había soportado la tormenta y había salido más fuerte al otro lado. Pasaron semanas y John se sumergió en las primeras etapas del proyecto del centro comunitario. El trabajo le proporcionaba una distracción bienvenida de los procedimientos legales en curso contra Ruby y James. Se sumergió en planos y reuniones con contratistas, encontrando consuelo en el progreso tangible de su visión tomando forma. Pero el día del juicio no podía posponerse para siempre. En una mañana fresca a finales de otoño, John se encontró de pie en una sala de tribunal llena de gente, observando cómo Ruby y James eran llevados esposados. El juicio había sido rápido y decisivo. La montaña de evidencia que John había reunido dejó poco espacio para la duda. Mientras el juez se preparaba para dictar el veredicto, John estudió los rostros de las dos personas que una vez habían significado todo para él. Ruby lucía pálida y demacrada, su apariencia usualmente impecable ahora desaliñada. James, despojado de su arrogancia, parecía pequeño y derrotado. Cuando el juez los declaró culpables de conspiración, fraude e intento de pervertir el curso de la justicia, John no sintió satisfacción, solo un profundo sentido de cierre. Mientras Ruby y James eran conducidos fuera de la sala, Ruby atrapó la mirada de John. Lo siento, articuló sin sonido, su rostro una máscara de remordimiento y miedo. John simplemente se dio vuelta. No tenía palabras para ella, ni perdón que ofrecer.
Su capítulo estaba cerrado y él estaba listo para seguir adelante. Al salir del tribunal, los ojos de John se dirigieron a un sitio de construcción al otro lado de la calle. Los cimientos de su centro comunitario se estaban colocando, el esqueleto del edificio comenzaba a tomar forma. Le pareció un símbolo poderoso, nuevos comienzos que se alzaban de las cenizas de la traición y el engaño. Esa noche, John se sentó en su nuevo apartamento, un vaso de whisky en la mano. El espacio era más pequeño que la casa que había compartido con Ruby, pero se sentía más como un hogar. Mientras miraba el horizonte de la ciudad, reflexionó sobre el brutal viaje que había soportado. Había perdido a su esposa y la vida que conocía, pero había mantenido su integridad. Había enfrentado la traición y había salido más fuerte, más resiliente. El hombre que se sentaba aquí ahora no era el mismo que había estado frente al Consejo Municipal todas esas semanas atrás, ajeno a la tormenta que estaba por estallar. Mientras John sorbía su whisky, sintió que una sensación de paz se asentaba sobre él. Se dio cuenta de que el futuro estaba lleno de posibilidades. Tenía su salud, su carrera y un renovado sentido de propósito. Cualesquiera que fueran los desafíos que estuvieran por venir, estaba listo para enfrentarlos. Dejando su vaso, John se volvió hacia su mesa de dibujo, donde estaban desplegados los últimos planos para el centro comunitario. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para marcar la diferencia, y John Warren estaba listo para todo ello. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan la historia, por favor suscríbanse a este canal, hagan clic en el video que ven en la pantalla, y nos veremos allí.